Y ya estamos de vuelta entonces en este día especial con todo el ánimo y la energía para, ¿cierto?, construir una mejor sociedad con respecto, ¿cierto?, a la convivencia vial. Y hay algunos que están un tanto relajados con el tema de las licencias de conducir, ¿verdad? El cierto andar a exceso de velocidad. Son varias las cosas que nos hacen probablemente tener ciertas infracciones de no sabemos cuánto, pero hoy día vamos a reconocer cuáles son aquellas principales infracciones que se pueden generar justamente si no tenemos conciencia de que vamos manejando todos, ¿verdad? Y que no tienen que haber problemas de convivencia y de congestión vehicular y de masas. Así que hoy, y es un gusto para nosotros tener la oportunidad de tener nuevamente con nosotros a nuestro querido abogado Sergio Nelson. ¡Un aplauso! Sergio. Muchas gracias. Te extrañábamos, Sir No, Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Por supuesto, el gusto es absolutamente mío de ver nuevamente a mis queridas Constanzas, ¿ya? Sí. Aquí y compartiendo nuevamente para informar y ayudar, por supuesto, a la comunidad dentro de los temas legales que se puedan. Así que feliz de estar de regreso ya y con todas las ganas de dar toda la información requerida. Oye, veíamos, Connie, por favor, 3 vehículos estacionados en la vereda. ¿Qué nos puedes decir al respecto de algo, de un fenómeno como este? Ahora quedan 2. ¿Ah? ¿Qué nos dicen de este fenómeno? Necesito preguntártelo. Bueno, personalmente están cometiendo una infracción, pero a todas luces. A ellos se están sometiendo a una multa entre 1.5 UTM. Consideremos que el UTM está alrededor de los 67.000 y fracción peso. Entonces estamos hablando de que de los 67 puede subir a los 90, puede llegar hasta 180 en algunos casos, porque ellos están estacionados en un lugar que no es el que no corresponde, es indebido, y no está tampoco habilitado. Porque hay que después distinguir cuando analicemos, cuando se estacionan en un lugar que, si bien es cierto, está habilitado, pero están mal estacionados, por ejemplo, en doble fila. Esa también es una infracción. Ellos están estacionados en un lugar donde no están habilitados. ¿Y qué puede pasar? Que en este caso le pueden cursar una infracción 3 personas, ya sea Carabineros de Chile, un inspector del Ministerio de Transporte o un inspector municipal. No necesariamente estamos hablando de Carabineros de Chile que van a cursar la infracción. Entonces, si cualquiera de estas 3 personerías lo encuentran mal estacionado, la multa entre 1.5. Y además de la multa, ¿podrían llevarnos el vehículo? No necesariamente, bueno, depende. Depende puntualmente si están, por ejemplo... obstaculizando alguna... Claro, por ejemplo, eso que te iba a decir, esa palabra. ¿Me lo puedes repetir? Obstaculizando. Eso, lo mismo que acabas de decir tú, es lo que yo pensaba decir. Si están una salida de vehículo... Tapando ahí, la salida ahí. Claro, están tapando, ahí se pusieron ahí mal estacionados. Se puede llamar grúa, y ahí perfectamente se lo pueden llevar. Pero si el vehículo está mal estacionado, simplemente con la multa, porque en ese momento el chofer no está ahí, el dueño del vehículo en este caso, se le coloca en el parabrisas la multa correspondiente. Entonces mucha gente, algunos de maldad, les sacan las multas, ¿ya? Y otros simplemente la toman la multa, la arrugan. En ese caso están optando por rebeldía y se pueden someter simplemente a los juzgados de policía local a un procedimiento por no presentarse al requerimiento correspondiente por la autoridad que le pasó la multa, la infracción. Sí, yo lo otro que te quería comentar, Sir Nelson, es que no dejamos el celular en ningún momento del día. ¿Qué pasa con aquellos que vamos conduciendo? Vamos, me encanta el... O sea, porque yo conduzco a veces me toca conducir. ¿Qué pasa si vamos conduciendo y van los irresponsables con el celular en la mano? No, ahí la cosa es seria. Estamos hablando de, bueno, en el año 2021 entró en vigencia la ley No Chat. Antes de hablar por celular era una falta de carácter grave, lo que significa que podía tener una multa entre 1 y 1.5 UTM. Hoy en día no, se endurecieron la multa a 1.5 hasta 3 UTM, es decir, pueden llegar a, porque es considerada una falta gravísima con la ley No Chat. Ya. Y no solamente hablarla por teléfono, incluso se considera que en un momento que está detenido en una luz roja o en una luz roja, un disco par y se pone a chatear, también es una infracción. O se pone a hablar por teléfono aunque esté detenido y en una parte donde va a continuar la marcha, es considerada una infracción. Chateando es considerado una infracción. Sobre todo todos estos accesorios que hay para los celulares donde uno los pega y va con el teléfono ahí y yo lo veo, yo no manejo. Claro. Pero va manejando ahí respondiendo ahí con la Claro, lo ideal, mira, lo que busca la ley en el fondo es que no se pierda la concentración en base a lo que van manejando. Incluso se puede
puede considerar a veces hasta hablar a través del manos libres una infracción. Una Ya distracción. mucha gente lo hace en manos libres o simplemente lo hace hoy en día, como vienen la mayoría de los autos con Bluetooth, conectan el teléfono a Bluetooth y hablan a través del Bluetooth y a través de escuchar los parlantes del automóvil. Vamos viendo cuáles han sido las Sí. infracciones más comunes en el último tiempo, porque igual queremos entregar ahí detalles respecto a qué ocurre cuando hay una infracción, si después podemos hacer una rebaja, porque acá tenemos las infracciones de tránsito más comunes en los últimos 5 años. A ver, vamos detallando. Vamos acá. a ver. leyéndolas, a ver. Más comunes. Sí, porque Más bueno, comunes. el conducir sin licencia, sin haber obtenido su licencia de manera oficial, están cometiendo una infracción gravísima y ahí es lo que tú nos indicabas, Claro. Sergio. En ese sentido, la persona va conduciendo sin licencia. Claro, la multa se considera entre 1.5 a 3 UTM, entre 92.654 pesos y 185.307 pesos. ¿Ya? Pero también a veces hay que distinguir un poco porque, bueno, ahí además dice, pueden retirarte el vehículo y ponerlo a disposición del tribunal competente, esa existe una alternativa. Pero a veces la multa puede variar un poco, pueden ser un poquito más blando en ese sentido, porque si una persona nunca ha sacado licencia de conducir, las probabilidades de que sea entre 1.5 y 3 UTM son 100% viables. Ahora, si la persona sacó licencia de conducir y no anda con su licencia de conducir, puede que las penas sean un poco más bajos. Claro, y en el caso de la licencia que está vencida, en la pandemia recuerdo que se extendió el plazo Sí. para la renovación de la licencia. Claro. ¿Cuándo eso dejó de ser así? No, Porque en hay el gente que momento- todavía piensa que la No, no, licencia no, no. todavía puede. En el puede momento en que estar se terminó ahí el estado de emergencia, vencida. el estado de excepción, llega, y automáticamente todo el sistema volvió a la normalidad. Entonces, si bien es cierto, se extendió el plazo para renovar la licencia, en un momento en que ya terminó se extendió un año aproximadamente. Si vencía el 2022, tenía plazo hasta el 2023, por ejemplo. Pero una vez que terminó el estado de emergencia, vuelve absolutamente toda la normalidad y tiene que renovar la licencia, porque si está vencida, puede ser consecuencia de una infracción como esta, entre 1.5 a 3 UTM. Vamos con otra Vamos con infracción otra común. información. Hacemos el llamado a quienes nos están viendo y precisamente no solamente la región del Biobío, Conci, porque la Perla del Maule nos está viendo, ¿En serio? Matías Mora nos está viendo a través de nuestra transmisión en Saludo YouTube Live, al así que le Mati. mandamos un saludo al Mati y que nos está escribiendo a través de redes sociales. Y la invitación a todas y a todos quienes nos ven que hagan sus consultas también respecto a esta temática, porque acá teníamos, claro, que el año 2022 conducir sin licencia. Se cursó por parte de Carabineros 145.679 denuncias de un total de 363.989 infracciones, un número importantísimo. No, importantísimo. Es que lo que pasa es que aquí en Chile estamos acostumbrados, digo estamos porque de una u otra manera todos somos chilenos, en cierto modo a veces a pasar sobre la ley. Entonces, y si bien es cierto el control es de carácter fortuito, ya te tocó o no te tocó y en ese momento tú podrías haber andado como no con tu licencia. Y a veces también puede ser fortuitamente de que no anduviste con tu licencia porque, no sé, dejaste la billetera en tu casa y no necesariamente porque estés o hayas querido cometer esa infracción, como ocurre en muchas personas que toman el auto y irresponsablemente salen, esa es otra cosa. Vamos con otra infracción común en nuestra gráfica entonces para que la gente en casa vaya notando y vaya comprendiendo que también, por ejemplo, es súper común el tema de conducir a exceso de velocidad. Efectivamente. De acuerdo a uno de los artículos, ¿cierto?, de la ley, esta es la 206, si no me equivoco. 203 de la ley de 203 de la ley de vigente. tránsito vigente. Las sanciones también tienen que ver con el exceso de velocidad, ¿cierto? Exceder hasta 10 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad, ¿verdad? Esta es la menos grave. Claro. Y la multa es UTM, ¿cierto? En total, ¿cierto? Son 30.855 y 61.769. Lo que pasa es que hay que tener claro esto porque la ley determina los kilometrajes el cual tú te puedes pasar para considerar si es menos grave, grave o gravísima. En este caso, ¿Hasta si se 10? excede de 10 kilómetros por hora es de carácter menos grave y la multa es entre 0,5 y 1 UTM. Perfecto. Pero pasamos ya a la grave de 11 a 20 kilómetros, ahí de acuerdo al límite Claro. máximo de velocidad, y ahí la multa sube inmediatamente de 1 a 1,5. Efectivamente, o sea, cuando uno va en una carretera, por ejemplo, y están pistoleando con la pistola para medir la velocidad y se corrobora de que el exceso de velocidad está sobre los 10 kilómetros, ya es una situación de carácter grave y la multa ya aumenta de 1 a 1.5 ETM, que está ahí en el panel 61.769 o hasta 92.000
624 pesos. Ojo, 30. y la gente tiende a pensar que de repente si es que no te paran los carabineros no hay multa y eso no es así. Tú dices No. que obviamente existe esa posibilidad de pistolear en caso de que vayas a exceso de velocidad y la multa va a ir igual. Efectivamente, va a ir igual, incluso que existe la posibilidad que más adelante esté otra patrulla y le den el aviso autopatente Claro, tanto, va a exceso de ¿Y velocidad. qué pasa con la gente que sigue largo y los carabineros le dicen vengan para acá y siguen de largo? ¿Esa es una multa mayor aún? No, lo que pasa es que en Si es ese que caso... va de, digamos, al Mira, carabinero. la realidad de la situación es que a veces las personas que siguen de largo en algunos casos ya pasó. Claro, Se no se dan salvaron, cuenta literalmente, se salvaron, pero también pueden correr el riesgo que toman la patente del auto y pueden hacer el seguimiento correspondiente y aparte de eso, en rebeldía por el hecho de no haberse detenido al Claro. carabinero. Y también pueden conllevar una persecución, porque si pasaron de largo y no se detuvieron a control de carabinero es porque algo hay. Hay sospecha, claro, de que Algo algo puede pasa. haber. Y ya gravísimo nos referimos a de 20 a 60 kilómetros por hora del límite máximo de la velocidad y las multas van de 1,5 a 3 UTM. Todo esto se está sacando el cálculo de acuerdo al valor de la UTM a enero del 2023, por si acaso, sí, porque algunos nos pueden decir, hoy, pero hay un peso más, un peso menos. Y ahí van de 92.654 y 185.307. Y además suspensión de la licencia por un periodo que puede ir entre 5 y 45 días. Eso es lo más complejo, cuando hay suspensión de licencia. Es distinto a retención de licencia. Porque ¿Cuál es la diferencia? lo que pasa es que anteriormente cuando vimos que eran menos grave y grave, te retienen la licencia y te pasan la multa correspondiente al parte y el parte te sirve como salvoconducto. O sea, tú puedes circular con ese parte, mientras tanto tengo un parte, tengo que ir a pagarlo y ahí una vez que uno paga el parte, le entrega la licencia. Aquí es distinto porque uno paga el parte y la licencia queda retenida, lo que significa que él no puede circular. Entonces, si lo hace, está haciendo una falta gravísima que además está circulando sin licencia. Oye, y aquí hablamos de porcentajes que un 90% de los automóviles comete una falta grave o gravísima todos los Sí, días. efectivamente, sí, así. Es así. Es una falta grave o gravísima. Porque, bueno, seamos honestos, de repente, quien por un apuro, por alguna situación de emergencia o simplemente por descuido, Sí. no ha pasado, por ejemplo, un disco pare, una luz roja sin darse cuenta. Ya las consecuencias pueden ser de alto riesgo, afortunadamente a veces a uno no le ha pasado, pero esa ya está cometiendo inconscientemente o conscientemente una falta de carácter gravísima. Y Sergio, al momento ya cometimos unas faltas, se nos cursa la multa correspondiente y chuta, ya, pero fue primera vez, ya sabes que no andaba con la licencia, ya me dan la que es menos grave la multa. ¿Qué hago ahí al momento de decir, ¿tendré alguna rebaja? ¿Podrá ahí la ley ser un poquito más flexible ante todo Sí, esto? existe la posibilidad que si a ti te pasan la multa hoy día, por ejemplo, tienes 5 días para pagar con anticipación. Esa es una alternativa. Ya. Y tienes un 30% de descuento dentro del valor de la multa. Esto es Mira, como llegar Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es apelar. Claro. Pero la apelación tiene que ser muy bien fundada. Porque a través de la apelación incluso existe la posibilidad, ¿Que se agrave más la situación? no necesariamente, pero que te acojan o no te acojan la apelación. Y la apelación está muy bien fundada, puede incluso que a lo mejor el juez de policía local puede hasta eximirte tal vez de la multa. Mira. Las probabilidades son bien remotas, pero sí puedes conseguir una rebaja más del 30% o a lo mejor la exhibición de la multa. Pero siempre y cuando esa apelación sea muy fundada, puede ser con testigos, la situación X que estaba pasando y que sea algo de público conocimiento, que efectivamente en ese momento se estaba desarrollando una situación que a ti te obligó a cometer esa infracción, pero que tiene algo que ser muy bien fundado y muy bien probado. ¿Qué pasa en el caso? Porque vemos súper seguido también que hay gente que está esperando en los pasos de cebra 5 o 10 minutos y los autos no paran. Y hay autos que incluso quieren parar, pero les da miedo porque el de atrás va mucho más rápido y puede incluso Bueno, suceder en choque. ese Entonces, caso- ¿a qué nos vemos expuestos si no paramos en el paso de cebra, si no paramos en el disco pare, que suele también ocurrir súper seguido? Más que parar en el paso de cebra, porque los pasos de cebra muchos conductores, sobre todo en nuestra región, no los toman en consideración. Es Hay otras regiones impresionante. del país que sí respetan mucho el paso O sea, de cebra. es que sí debería ser. Pero, ¿cuál es la ventaja, entre comillas, del paso de cebra? Que si tú vas por el paso de cebra y un auto te llegase a atropellar, a tocar, a provocar una lesión, tú tienes todas las de ganar, porque estabas en un paso habilitado para peatones.
¿ya? A diferencia que si tú cruzas en un paso que no está habilitado. Pero si el auto no se detiene y continúa, no está expuesto a una infracción porque tampoco está tipificado dentro de lo que son las infracciones legales de no respetar, por ejemplo, no respetó paso de cebra, no está tipificado. ¿Y los discos pares? Los discos pares es una sanción de carácter gravísima, porque esa es una infracción gravísima. Eso es gravísimo. Entre 1.5 y 3 UTM. Ahí tiene que parar la persona, venga o no venga nadie. Respecto a las infracciones más comunes, como señalábamos, el tema de conducir sin licencia era la más común, pero seguimos con este top 5 que habíamos realizado de acuerdo al año 2022. Y claro, y conducir a exceso de velocidad, como indicábamos ahí desde lo grave, gravísimo, se cursaron 63.434 infracciones. El estacionar en lugar prohibido, lo que estamos viendo, Conci, y hay que señalizado claramente, fueron 59.906. Y también estacionar, pero indebidamente, claro, son 32.363, ¿cierto? Y la revisión, no hemos hablado, Connie, de la revisión técnica vencida, 23.933. ¿Qué pasa con la revisión técnica vencida? Bueno, ahí también es una falta que te puede generar una multa de 1.5 hasta 3 UTM y además te pueden incautar el auto. Ya, te pueden incautar el auto si tú tienes la revisión técnica vencida. Además te trae otras consecuencias, porque teniendo la revisión técnica vencida, tú no puedes sacar permiso de circulación. Sí, claro. Y si no sacas permiso de circulación, es complejo, porque ahí la falta aún se acrecienta aún más. Porque, ¿qué pasa si tú andas en el automóvil primero con la revisión técnica vencida y sin el permiso de circulación al día? En el caso de la revisión técnica vencida, ya tiene la multa del 1.5 a 3 UTM. En el caso de no tener tu permiso de circulación, multa de 1.5 a 3 ATM y además una recargo de un 35% del valor del permiso de circulación, y además cuando tú vayas a renovar el permiso de circulación te pueden aumentar el valor del permiso de circulación en 1.5 hasta 3 UTM. O sea, ahí suma y sigue lo que es una falta de carácter gravísimo sin la revisión y sin el permiso de circulación. Claro, es importante ahí tener en consideración eso. Yo tengo una consulta, don abogado, respecto a esto. ¿Corre para las motos también o solamente para los vehículos? Sí, por supuesto, todo vehículo motorizado también corre para todo vehículo motorizado. Sí, ahí no entran las bicicletas, los skates, los scooters. Para todo vehículo motorizado prácticamente son las mismas normativas establecidas. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para renovar el permiso de circulación y las patentes? Porque la gente siempre está a última hora. Hasta el último día hábil de marzo, ¿cierto? Así que ya lo sabemos, nos va quedando poquito. Tienen que hacerlo, renovar el permiso de circulación, porque se ven expuestos a este tipo de infracción que ya sabemos. Además, el hecho de pagar el permiso de circulación a tiempo le da la posibilidad de pagarlo en 2 cuotas. Sí, ya, mayor flexibilidad en eso que el tema económico. Claro, si uno se pasa un día en el permiso de circulación, si bien es cierto, a lo mejor no cae en una infracción, pero va a tener que pagar el permiso de circulación completo. Chin, chin, que duele. Respecto también, sí, es que marzo es complejo para todos. Llegó marzo, ¿te sí, no me digan nada, no me digan nada. Con los chiquillos. No me he recuperado. Sergio, también lo que ocurre, los avances legislativos, porque bueno, constantemente hay una crítica respecto a que la sociedad a veces van avanzando un poquito más rápido que el ámbito legal, pero tenemos Ley Emilia, que lamentablemente tuvo que ocurrir un hecho terrible para la familia y en general para el país, para tener esta ley vigente. Tenemos la Ley Tolerancia Cero, hemos ido ahí adaptándonos también de acuerdo, porque bueno, yo creo que hasta antes de estas leyes era muy común, ya si salían en la noche a carretear y daba lo mismo el conductor. Claro. No había límite, ahora se respeta esto y ya nos hemos ido adaptando también un poquito y tomando conciencia como sociedad. Efectivamente, o sea, ya está también en el 2021 entra en vigencia la ley No Chat, ya justamente, y todo esto lo que busca es crear un poco de conciencia a los conductores para que tomen un poco más de precaución al momento de conducir. Ahora, referente a la ley Tolerancia Cero, esa existía antes de la ley Emilia y si bien es cierto, tenía ciertas sanciones de carácter pecuniaria para los infractores, y determinaba cuando una persona estaba en estado de ebriedad o simplemente con bajo influencia del alcohol o estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes. La ley Emilia endurece la ley Tolerancia Cero, la endurece, y además de todo lo que anteriormente que tenía la Tolerancia Cero, le aplica leyes de cárcel, penas de cárcel. Pena preventiva de libertad. Entonces eso fue lo que buscó la ley Emilia. Lamentablemente en este país, como efectivamente tú expones, tienen que pasar cosas graves para que entre en vigencia
una ley o para que se tome una decisión realmente definitiva que ponga solución a algunos problemas. Entonces, mientras no se tomen ese... qué lástima que tenga que pasar algo tan grave como Somos reactivos, no somos preventivos. Claro, nada preventivo, sino efectivo. Claro, tiene que ocurrir algo grave para que justamente hagamos algo al respecto. Aquí está entonces bajo la influencia del alcohol. Si no hay lesiones, daños materiales o lesiones leves, lesiones menos graves, lesiones gravísimas o muerte, sin daños ciertos materiales o lesiones leves. Claro. Para tener conciencia también, no puede ser posible, claro, como ustedes dicen, tengamos que lamentar vidas para que la gente tome la conciencia necesaria. Claro, ahí tiene la diferencia entre bajo la influencia del alcohol. Claro, que vendría siendo como una cervecita, un poquito más, una copita de vino. Claro, pero también se pone esa pena restrictiva de libertad, porque hay que considerar también la diferencia entre sin daño ni lesiones hasta lesiones gravísimas. Y si reincidencia también. Ya, reincidencia también, 3 años y un día hasta 5 años en lesiones gravísimas o muerte bajo influencia del alcohol. Ya. Ahora, en estado de ebriedad, en lesiones gravísimas, si es primera vez, 3 años y un día hasta 5 años, pero ya si es reiterativo, puede automáticamente llegar a los 5 años en forma... ¿Y qué pasa con las drogas? No también solamente con el bajo el alcohol. estupefaciente también se considera de carácter gravísimo. Ahí está el segundo. Porque dice estado de ebriedad bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos. Y claro, y ahí está Se aplica exactamente la misma tabla, ya estando con más de 0.8 grados de alcohol en la sangre, o también bajo la influencia. Para la primera vez que, claro, no hay daños materiales o lesiones leves, como vemos ahí cuando se está en estado de ebriedad, como indicamos, o bajo los estupefacientes psicotrópicos, la suspensión es de 2 años. Lo que pasa es que en diferencia bajo la influencia del alcohol, en algunas circunstancias no llegan a restricción de libertad. En cambio, en estado de ebriedad automáticamente pueden llegar a penas de cárcel, 61. ¿Sea la primera vez o no? Sí. Ya sea primera o segunda vez. Lo que pasa es que la primera vez va de 2 años, la segunda vez a 5 años y la tercera vez cancelación de matrícula. Perdón, de matrícula, de licencia de conducir. Claro. Pero por ser primera vez o segunda o tercera, sin daño, igual se puede exponer a penas restrictivas de libertad. Debería ser un poco más dura, yo creo, las penas. Hay gente que está 5 años y luego vuelven a estar libres. Quizás por lo mismo que la gente tiene menos conciencia. Es que lo que pasa es que en ese sentido aquí estamos hablando de un delito relacionado directamente con el estado de ebriedad. O sea, la persona que puede aceptar 5 años o mira, hasta 10 años, claro, ya, si no aprende de que tiene que manejar bien, ya significa que es una persona que no tiene solución. En otros casos, los delitos que yo creo que tú te refieres, cuando la persona queda privada de libertad durante muchos años por un delito grave como un homicidio, por ejemplo, y salen y vuelven a delinquir, definitivamente y hay que determinar que la persona está como ha ocurrido. Sí. Casos que han ocurrido y que lamentablemente hasta la misma persona ha reconocido que no se le debió haber dejado libre. Entonces, en ese caso no hay mucho que hacer al respecto, sino que simplemente encerrarlos de por vida sería la única solución. Sí, bueno, para ir finalizando también respecto a lo que ocurre en esta materia, los pagos, indicábamos estos 5 días que está este descuento respecto a quienes hayan tenido ahí alguna infracción. Actualmente se han ido adaptando a todas las modalidades también respecto a transferencia, el Efectivamente, débito. lo que pasa es que todas estas multas van en beneficio municipal. Entonces, si uno no tiene el tiempo suficiente para ir al juzgado de policía local, porque todo lo que es tránsito se tramita en juzgado de policía local. Lo puede hacer a través de la página de la municipalidad correspondiente, hacer la transferencia a través de la tarjeta de débito o crédito y pagar las multas que estime conveniente. Ahora, si quiere el descuento, le pasan la multa, vaya inmediatamente dentro de los 5 primeros días, 30% de descuento. Si considera de que el hecho que lo llevó a cometer esa infracción está dentro de una situación que se pudo haber evitado y es de público conocimiento, no sé, por algo grave, una enfermedad de alguien que tuvo que bajarse y dejar ahí el auto, puede apelar. Y si el juez considera que los argumentos son suficientes, incluso puede rebajar más del 30% y incluso dejar sin efecto la infracción. Sergio, pero siempre hay que tener claro de que de todas maneras van a haber infracciones graves, menos graves y gravísimas. Pasar con luz roja es gravísima, conducir en estado de ebriedad es gravísimo, pasar un discopar es gravísimo. ¿Y por qué en el fondo qué es lo que se busca a través de las sanciones? Hacer conciencia en el conductor. ¿Y qué es lo que pasa cuando el conductor tiene conciencia? Se evitan accidentes. ¿Ya? Y cuando se evitan accidentes, evitamos también de que, no sé, porque nosotros mismos como conductores
nos veamos afectados al causar lesiones o muerte o, Salvamos vidas. daño a otra persona, claro, Exactamente. efectivamente. Entonces, ¿Algún consejo final para las personas que hoy día nos están viendo en este día especial donde hablamos justamente de la convivencia vial y de no exponernos a todas estas multas, a ser conscientes a la hora de transitar? Bueno, mi consejo es que, como dices tú bien, Constanza, tengan conciencia no necesariamente de lo que pueden causar, sino que tengan conciencia de lo que les puede ocurrir a ellos. ¿Ya? Porque se suben al automóvil, hay muchas cosas de caso fortuito, por ejemplo, uno que, no sé, que tenga un accidente que no lo provoque uno mismo, ¿ya? Pero manejar siempre a la defensiva. Siempre la defensiva significa atento a todo lo que está ocurriendo dentro del entorno, ¿ya? Ojalá evitar esos grados de estrés que agarrarse con el otro conductor, que tú tuviste la culpa, que yo le tuve la culpa, porque eso es peor. No. Tratar de mantener la calma, ya reconocer que el error pudo haber sido de uno o intentar hacer reconocer que la otra persona tuvo el error. Si no, lamentablemente se van a tener que ir al correspondiente juzgado de policía local, llegar a un acuerdo, demanda las demandas correspondientes y al final, por un descuido, puede traer consecuencias que nunca se han querido. ¿Para qué? Entonces, reitero, súbase al auto consciente de que tiene que respetar la norma del tránsito, evite, más aún en estos días que están los chicos al colegio, evite andar ahí atento, que enojado, de estrés, siempre a la defensiva, siempre tratar de mantener la calma. Salir con tiempo. Y ser también. consciente, claro. Sí, Es un tema todo de el tiempo, respeto. mantener... Y para otras consultas, hay a través del correo electrónico abogado Ser Nelson y a través de Instagram también Ser Nelson ahí para Exacto, cualquier lo cosa que contacten. necesiten me pueden enviar mi correo también, a mi correo, mi Instagram, mi teléfono es el 95612-9376. Tengo mi oficina en pleno centro, O'Higgins 650, oficina 604, ya justamente en el Teatro Universidad de Concepción, ahí estoy. Así que cualquier duda, consulta, me pueden llamar, correo electrónico, me pueden ir a ver, ya no ayudarlos en lo que estimen conveniente. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es No, muy todo lo bueno contrario. tenerte aquí con nosotros en esta conversación, ¿cierto? Que nos ayuda a comprender desde el área legal cómo ser mejores ciudadanos.